¿Qué hacer en Valencia este fin de semana? Aquí te dejo algunos de los mejores planes para hacer este finde. Iniciamos con los dos castillos de fuegos artificiales de la Noche de Gloria. En la noche del 4 al 5 de abril a la medianoche se disparará el primer castillo junto al reloj del puerto, y a la 1 de la mañana en el Mercado del Cabañal se disparará el segundo, con motivo de uno de los momentos más importantes de la Semana Santa Marinera. Al mismo tiempo tendremos la Trencada de Perols, que es una tradición de la Semana Santa Marinera, donde el Sábado Santo a la medianoche, los vecinos arrojan vajilla vieja y agua desde los balcones y ventanas. Este acto simboliza la ruptura de lo viejo, el fin del luto y la celebración por la resurrección de Jesús. Además, continúan los actos de la Semana Santa Marinera en los barrios del Marítimo, con procesiones, traslados y ambiente tradicional en una de las celebraciones más auténticas de Valencia. Entre lo más destacado está el Jueves Santo con el acto de la profecía y la procesión del silencio, el Viernes Santo con la multitudinaria procesión general del Santo Entierro y el cierre en el Domingo de Resurrección, con el desfile más colorido y festivo, poniendo el broche final a una de las tradiciones más singulares de la ciudad. Por otra parte, llega una nueva jornada de ropa vintage a 10 euros. Será en colaboración con Vístete de Nuevo y 011. Así que si te gusta la ropa vintage y económica, este es un plan para ti. Tendrán prendas a 10 euros cada una con bastante variedad, ideal para encontrar algo distinto sin gastar mucho. Será este domingo 5 de abril y la entrada es libre. Valencia acoge este fin de semana el Dynamic International Acro Cup, una competencia internacional de gimnasia acrobática, con participantes de distintos países. Es un plan distinto para ver el deporte en directo y la entrada tiene un costo de solo 5 euros. Además, este fin de semana regresa la Fiesta del Queso, un evento gastronómico para los amantes del queso, con degustaciones y diferentes variedades en un ambiente tranquilo en el centro de la ciudad. Y para terminar regresa el Mercadillo de Artesanía de la Plaza de la Reina, un mercado con productos artesanos de diseño local y piezas únicas en el pleno centro. Es un plan perfecto para pasear con calma y descubrir propuestas diferentes en el centro de la ciudad.